en vivo y en directo con la señal de Radio Mundo. En estos momentos, el señor asambleísta, ingeniero Juan Carlos Camacho Dávila, va a hacer uso de la palabra para poder informar acerca de su trabajo, de su labor como legislador de la provincia de Bolívar. Señor Escuchemos. Doctor Paul Romero, gobernador encargado, doctor Benito Rivadeneira, defensor del pueblo, distinguidos amigos, amigas, autoridades, Jorge González, director del Registro Civil, querida familia, a todos los amigos que se han dado cita para esta rendición de cuentas. Los que son adultos se van a recordar de don Evaristo Corral y Chancleta, y a mí me viene a la memoria cuando él hacía sus estampas quiteñas y solía decir: venimos a esta farsa. Yo siempre he sido crítico de las rendiciones de cuentas, porque generalmente el que rinde cuentas dice lo que le da la gana decir, y entonces se convierte en un pequeño show que le da vida a un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana, que ha generado esto. Quiero ser diferente, quiero que no sea una fiesta la rendición de cuentas, sino un acto en el que dialoguemos, en el que lleguemos a decirnos inclusive críticas si es que las hay, porque es muy importante que los ciudadanos que tomaron la decisión de elegir a alguien pudieran decirle también qué están viendo mal o qué están viendo bien. Yo sostengo que las críticas son buenas y son asesorías gratuitas cuando no van con mala fe, pero hay gente que hace críticas con mala fe para dañar honras, para dañar imágenes, y eso no está bien, esa no la aceptamos, pero la otra sí. Y yo he dicho públicamente: mientras no le insulten a mi madre, acepto toda crítica, pero si ya se toman ese otro camino, pues nos enfrentamos, y cuando nos enfrentamos como yo sé hacerlo, con el verbo, con la disciplina mía que ha llevado a tener este punto en la vida, que es volver al Parlamento ecuatoriano, como le he dicho allá, a los 29 años. Algunos que ya me conocen en el Parlamento dicen: 29 años tu provincia ha perdido de tener representación, pero no es tarde nunca para poder hacerlo, y estamos ahora representándolos. De acuerdo a la ley, vamos a rendir cuentas del 17 de noviembre, en que nos posesionamos ya en la Asamblea, al 31 de diciembre, realmente un tiempo corto, pero vale la pena hacer un antecedente. Para llegar al 17 no solo mediaron las elecciones del 20 de agosto, también empezamos una actividad anterior a la posesión formal, que es la actividad de hacer la bancada. Nosotros llegamos 41 asambleístas por la lista 25, ahora somos 19. En el camino, previo a la iniciación de la asamblea, 3 se separaron por ser de la línea de Fernando Villavicencio y se fueron a ser independientes. Luego, en diálogos con los demás que quedaron de la vertiente de gente buena, fuimos conversando, intentando hacer un solo bloque, pero llegamos a un punto en que no era posible y tuvimos una separación amistosa con un grupo de 9. Ellos hoy son el movimiento Gente Buena dentro de la Asamblea, somos amigos, seguimos manejando un discurso compatible con la lucha de Fernando Villavicencio, que es la que nos llevó en un momento determinado a unirnos, a hacer esa gran fortaleza que lamentablemente con el asesinato truncó en que no se pueda hacer gobierno como habríamos deseado y habríamos sido este rato, porque a él lo mataron porque iba a ganar las elecciones, no hay otra explicación. La narcopolítica tuvo miedo de que él llegue, porque sin ser presidente, sin ser un poder del Estado, sino un simple asambleísta, logró ponerlos contra la pared, y los puso al tal punto que hoy, en este mismo momento, Fernando Villavicencio parece que está más vivo que nunca. Por él hay metástasis, por él hay la purga, que son 2 procesos de la Fiscalía donde ha allanado domicilios de delincuentes de altísima cuna y de altísima peligrosidad. Muentes por un lado, el ruso por el otro lado. Imagínense ustedes de quiénes estamos hablando en esta lucha. Y al fraguar nuestra brigada interna, nuestra bancada de 19, nos hemos propuesto varias cosas. Primero, respaldar a la fiscal en su lucha. Yo no le conozco personalmente a la señora fiscal, pero su trabajo se merece, y por eso es importante la presencia de los jóvenes aquí, de los estudiantes y líderes estudiantiles, porque ustedes que no han vivido la historia pasada, probablemente no recuerden todo lo que ha sido el manejo de la justicia, el manejo de la parte política integral desde la Asamblea.
El señor Nebot llegó un momento que decía, ya no quiero ser presidente, basta con tener un buen bloque en la asamblea y desde ahí le chantajeo al gobierno que sea. Le chantajeó al de Sixto, le chantajeó al siguiente, tumbó a Abdalá porque no se alineó, tumbó a Gutiérrez porque no se alineó. Es decir, la conspiración política ha existido aquí y seguirá existiendo probablemente, pero frente a ese tenemos que reaccionar nosotros los políticos y los ciudadanos que no están militando en política, pero que tienen que ser responsables con su ciudad, con su pueblo, con sus hermanos. Resulta que nosotros, de esta generación mía, 10 años más, 10 años menos, conocemos pues lo que es la dictadura, porque vivimos en dictadura militar. Conocemos lo que fue la lucha para rescatar la democracia y llegar a este punto que estamos ahora. La democracia es un bien valioso que hay que preservarlo y hay que cuidarlo y hay que sanearlo, porque si el narco sigue metido en las instituciones de la política, no tenemos futuro como país, probablemente vamos a desaparecer así de duro y de real. Entonces llegó el 17 de noviembre y nos posesionamos con un arreglo político para votar nosotros también por el señor Kronfle, que hoy preside la asamblea. En ese arreglo político nosotros entregábamos un cuadro nuestro de 19 asambleístas para que sean incluidos en las comisiones permanentes de acuerdo a la vocación, al conocimiento de cada uno de nosotros. En el caso mío, por ejemplo, en el acuerdo debía presidir la comisión de fiscalización. Cuando llegado el día elegimos al presidente, a los vicepresidentes, sin nuestros votos los vicepresidentes, solo al presidente le dimos el voto, y el siguiente domingo 20, porque trabajamos sábado y domingo también, no vayan a creer que somos vagos como alguna gente cree, trabajamos todos los días y a veces jornadas de 14 horas. El día 20, domingo, vino la elección de las comisiones permanentes conforme el mandato legal. 48 horas después de elegida la directiva de presidente y vicepresidentes, se elige las comisiones. Y ahí fue la sorpresa, que el cuadro había cambiado y no estábamos en las comisiones para las que se había acordado. Esto llevó a que en mi primer discurso en la asamblea, yo felicite al señor Kronfle porque él habló en su posición del valor de la palabra. Y le dije, qué bien que haya reconocido el valor de la palabra, pero qué mal que aquí no haya palabra política y no hayan respetado el cuadro de aptitudes. Sin embargo, ellos, que tienen una mayoría muy formal entre Noboa, Correa y Nebot, hacen una mayoría que no necesitan más votos, eligieron las comisiones a su antojo. Y creyendo castigarme, me pusieron en la comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación, Educación, Cultura y Saberes Ancestrales. Qué dicha para la provincia. Cuando estamos planteando el crecimiento de una nueva universidad, el nacimiento de la Universidad de Arcángel San Miguel de Bolívar, Universidad de Tecnologías, estar en la Comisión de Educación significa un paso gigante adelantado para poder hacer realidad esto. Y ya estamos caminando, el doctor Ulises Barragán, aquí presente con su equipo de trabajo académico, ha logrado hacer un proyecto en el cual hay que destacar la participación de nuestro amigo, que en paz descanse hoy, Manuel Vistín, que fue uno de los que ayudó mucho en hacer el plan de trabajo, las propuestas académicas, y el resto del equipo se ha integrado de tal forma que entregamos, yo recibí, me entregaron a mí el proyecto y lo trasladé ya a Cenecid en una preconsulta. En los próximos días, Ulises, con el equipo técnico y el equipo mío de asesores, va a reunirse con la ministra de Cenecid para ir detallando el proceso legal que tiene que continuar. Este es un proceso que demora, porque las leyes tienen plazos, 180 días para los informes en unos casos. Sin embargo, hay gente que confía tanto en nosotros que ya nos están pidiendo empleo en la universidad. Y tengo que decirles con sinceridad que los empleos se generarán por concurso de méritos cuando se institucionalice una universidad. Para que ustedes vean los plazos que se van llevando, la Universidad de Santo Domingo de los Áchilas, la universidad pública, lleva 5 años sin poder entrar. Lo ofreció el presidente Lasso, no pudo con la orden de él porque no tenían el proyecto, solo presentaban la orden y cuando no hay el proyecto no tienen que calificar. Las universidades de la Amazonía, 4 en total, de Sucumbíos, de Orellana, de Morona y de Zamora, no han podido avanzar a pesar de que tienen una ley especial que ordena que se hagan las universidades y tiene el financiamiento desde el petróleo. Y no avanzan porque no tenían el proyecto, van a hacer recién una consultoría. Nosotros hemos adelantado todo eso y hemos presentado ya
el proyecto. Una vez que se reúnan, se ajusten, se afinen algunos detalles, entrará a correr los plazos y tendremos informe de la CENESID y del CES y del CACES en 180 días a partir de que se ingrese oficialmente. Eso nos da la idea de que a lo mejor el próximo año tenemos la universidad, la ley aprobada. De ahí vendrá el proceso de institucionalización, que es otro tramo donde tiene que generarse el nombramiento de autoridades, generarse el nombramiento de profesores y de administrativos, que son los que van a hacer que realmente florezca la universidad. Un sueño que va tomando forma y va a ser una realidad a corto plazo, para mi modo de ver. Tengo yo sueños grandes siempre y la mayoría los he cumplido. Espero con este no fallar y no voy a fallar. Volviendo a las líneas iniciales, integradas las comisiones, empezamos la legislación y los debates. La Asamblea Nacional ha aprobado 13 leyes hasta ahora, pero en el proceso de noviembre-diciembre aprobamos 3. Una importante que tiene que ver con la salud mental, otra importante que tiene que ver con combatir en todos los niveles la violencia de género, el acoso laboral y la igualdad de salarios para hombre-mujer, cosa que era muy difícil y ha sido difícil, y cuando se implemente la ley iremos depurando, si se quiere, en el sector público y en el sector privado, porque ha habido una diferencia, con iguales profesiones, con iguales trabajos, no han habido iguales sueldos, y logramos que se apruebe estas leyes, pero paralelamente se inició procesos de fiscalización y se sustanciaron juicios políticos al ex ministro de Bienestar Social o de Inclusión Social, que es el nombre ahora. Se le procesó desde diciembre y se llevó a juicio político, que fue censurado el anterior ministro. Y también se cumplió con el juicio político que quedó trunco al presidente Lasso. El juicio político a Lasso se termina el rato que él destituye a la Asamblea y declara la muerte cruzada, que se conoce popularmente, pero no podía quedarse sin fin el juicio. Entonces se reavivó el juicio y se tomó votación y lo censuramos por una mayoría casi absoluta. En el caso, yo en el debate intervine y razoné por qué le sancionábamos a Lasso. Es más, yo he proclamado, y lo proclamé en la campaña electoral y antes, que la muerte cruzada no es una buena herramienta, porque termina siendo un chantaje para que la Asamblea o el Congreso o el Parlamento, como quiera llamársele, termine sometido a un gobierno. Y cuando no se somete, termina en lo que terminó, se cayeron ambos. Por más que Lasso duró un poquito más, se cayó el gobierno, esa es una realidad, y terminó siendo censurado. El señor no podrá volver a ocupar cargo público durante 2 años y no podrá ser candidato tampoco, a pesar de que no creo que tenga intención nunca más de ser candidato, pero la ley va diciendo eso. Hemos avanzado en los diálogos, la Comisión de Educación se reúne todos los miércoles, a veces los lunes y los viernes también, a veces presencial, a veces virtual. En esta comisión analizamos una serie de problemas que han sucedido con los maestros, con los artistas, con los indígenas que tienen derechos constitucionales y que no se están cumpliendo, como por ejemplo la enseñanza de quichua en colegios y escuelas que no se está cumpliendo, y que hoy mismo hay una decisión con una subcomisión que se ha hecho de luchar para que se incluyan en los pensos académicos el derecho constitucional, el mandato constitucional de que sepamos un poco de quichua a todos los ciudadanos, porque es muy importante a la larga. Yo soy uno de los que más sufro en esto cuando recorro comunidades y no puedo comunicarme y no puedo saber qué están conversando. Cuando conversan en quichua, tengo dudas, me estarán alabando, me estarán insultando. Y en algunas veces digo, sí me han de haber insultado porque no han salido los votos. Pero cuando salen los votos digo, sí me han entendido. Para evitar eso en Simiatu he hecho mítines con intérprete al lado. Y he tenido buenos intérpretes que han logrado canalizar inclusive el sentimiento que yo le pongo cuando estoy dando un discurso ante las masas. Logramos tener el apoyo de la Defensoría del Pueblo, y que bueno, está aquí Benito para que ratifique lo que voy a decir. Es dramático lo que está sucediendo en el Ecuador. Tenemos más de 50,000 casos detectados por la Defensoría del Pueblo de violaciones a hombres y mujeres, niños y adolescentes en escuelas y colegios. El drama no queda en los 50,000. El drama es que solo 2,900 han sido judicializados y han tenido fin. Los demás no han avanzado. Le he criticado duramente al ministro de Educación, a pesar que es nuevo, pero que quiso justificar con un protocolo muy bien
presentado en papel de lujo, con colores, pero que no resuelve el gran problema. Pero no queda ahí la cosa, asústese. De los casos estos señalados, el 80% son violadores defendidos por la Defensoría Pública, gratuitamente, y apenas el 20% víctimas. Qué diferencia tan gigante en el accionar de esta institución, que la estamos fiscalizando porque nos asusta que pase una cosa de estas. La Defensoría del Pueblo ha hecho un trabajo inmenso en recopilar toda esta información y nos ha permitido en la comisión procesar lo que estamos avanzando. Hemos logrado que la transitoria 33 de los maestros que en el último día del gobierno anterior le dejaron complicando la vida cuando hicieron un acuerdo ministerial que violaba la ley flagrantemente, al dejarles sin derecho al escalafón que en la ley les permite a los que han tenido 25 años de maestros asumir de categoría con la capacitación que ha hecho. El ministro, en presencia de la comisión, se comprometió a derogarlo y lo hizo. Ahora sabemos que en el nuevo reglamento hay fallas también, y el próximo miércoles el ministro va a estar de nuevo en la comisión para explicar lo que ha intentado hacer y corregir lo que haya que corregir. Porque no vamos y no debemos permitir que con un acuerdo ministerial, un reglamento, viole la ley. Cuando hay una ley es para respetarla, no como dice Nebot, pues que nadie está sobre la ley, pero él no ha sabido que su vecino, el señor Muentes, estaba violando la ley todos los días y haciéndose rico más y más y más. Por eso hemos propuesto ahora último que quien denuncie una ilegalidad, quien denuncie un crecimiento económico inusitado, un vecino, un ciudadano que vea que alguien crece sin justificación, que asoma con edificios, con un sueldo mediano, que asoma con haciendas, tenga la posibilidad de denunciar y que tenga un premio por la valentía de denunciar, un porcentaje de lo que se recupere en recursos para el Estado ecuatoriano. Está ya en la Comisión de lo Económico, lo hemos propuesto, para que se trabaje en lo que estamos trabajando ahorita, la ley de fomento al turismo, que va a ser una ley importante. Seguimos en la Asamblea y llegan pues las fiestas de Quito, nos interrumpen las labores en algunas actividades, porque Quito es como Guaranda en carnaval en el 6 de diciembre, ¿no? Pero sin embargo trabajamos hasta el día 5, luego retomamos, vino de nuevo Navidad, Año Nuevo, hubo interrupciones, pero no dejamos de trabajar, tanto así que a enero ya tuvimos otra ley emergente del presidente de la República. La que envió en diciembre se aprobó, y yo no voté a favor de esa ley, soy sincero, muchos me han criticado por haber votado en contra de esa ley, pero yo no voté porque esa ley estaba amnistiando, o sea, perdonando 400 millones de dólares a los grupos empresariales más poderosos del Ecuador. 400 millones de dólares que podrían servir para hacer una autopista Ambato, Guaranda, Babahoyo. Les estaban perdonando a estos grupos que no pagan, en desmedro de los pequeños, medianos que sí pagan. Ustedes, los profesores, los empleados, a ustedes les descuentan en el rol. En cambio ellos no pagan y tienen una amnistía, les perdonan. Entonces yo voté en contra. Claro, decían que va a generar empleo esa ley, porque hay una propuesta donde dice que quien contrate un funcionario en su empresa privada, joven, graduado en una universidad pública, pudiera tener un descuento en el impuesto a la renta. El presidente ha dicho que 50,000 nuevos empleos se han creado hasta lo que vamos, y la mayoría después de aprobarse esta ley de diciembre. Pero la verdad es que en el Seguro Social asoman 80,000 desafiliados, no los 50,000 afiliados. Y nosotros no estamos en contra de lo que hace el presidente, sino que queremos que se cumpla lo que se propone. Y entonces somos críticos, pero cuando hay que apoyar, apoyamos. Por eso apoyamos la siguiente ley que envió como emergente, que fue la antiapagones. Para que no haya nunca más apagones, abrimos la posibilidad de que nuestros páramos sirvan para la energía eólica, desde la inversión privada. Abrimos la posibilidad para que totoras en San Miguel y para que en el Arenal, Guaranda, pudieran tener inversión eólica, pero además que pueda venir la inversión para los fotovoltaicos que con el sol generan electricidad, que es mucho más barata que la electricidad hidroeléctrica y que es mucho más barata, obviamente, que la electricidad térmica, que también la estamos produciendo con diésel y con búnker, que se queman en las plantas de Quevedo y de Esmeraldas, Termo Quevedo,
Termoesmeraldas son productoras de energía eléctrica con diésel y con búnker. El búnker es un desecho del petróleo que exportándolo tiene valor importante porque lo usan también para los barcos, para transporte de barcos. Es decir, sí se ha avanzado, tanto se ha avanzado en la Asamblea que unas mediciones últimas, bueno, no tan últimas, de hace un mes y medio, nos dan un 66% de aceptación. Eso significa 30 veces más que el momento en que terminó la Asamblea disuelta, 30 veces más. Imagínense, hemos mejorado la imagen ante el público, porque también se ha evitado tener esos encontrones que habían antes de peleas de insultos. En vez de debatir, se insultaban a la madre, a las generaciones conocidas y por conocer. Ahora hemos logrado que se debata, y parte importante de eso he tenido que ver, porque en mis mensajes a los asambleístas, valiéndome de que soy uno de los más viejos ahí, solamente Jorge Chambi y Lucio Gutiérrez son mayores que yo, les he dicho, en cambio, yo tengo la ventaja de estar por tercera vez, y les invito a ser amigos, aún en la discrepancia, a ser amigos y a ser compañeros y a compartir lo que tenemos que compartir, que es el trabajo. Y han entendido muchos de ellos, al punto que hemos llegado, que hay muchas veces que después de un discurso mío se acercan a felicitarme, obviamente mis compañeros de Construye, pero también de las otras bancadas. Y eso es una cuestión que emociona por un lado y por otro lado compromete. He tenido muchas peticiones de amigos que están allí y dice, ayúdame a hacer un discurso, quiero pegar en esto. Yo encantado, ayudo, porque uno tiene que ser generoso con lo que sabe, no puede esconder, y una de las habilidades que yo tengo es hacer discursos para mí y para los que me necesiten. Entonces nos ha ido bien en todo esto. Hemos trabajado intensamente en otras comisiones de las que no somos miembros, como la de biodiversidad. Tanto hemos trabajado en la de biodiversidad que hemos logrado que se entienda el complejo problema minero del Ecuador. El tema minero yo no lo rehuyo, nunca lo he rehuido. Hay gente que dice, no, ese tema es delicado porque hay gente que está en contra. Pero no puede estarse en contra de algo que puede terminar salvando el Ecuador. Los recursos que pueden provenir de la minería finalmente pueden pagar la deuda externa, pueden hacer la obra pública. Hoy ya es la tercera exportación del Ecuador, después de los sumados, cacao, café, banano, petróleo, en la primera camarón también, está la minería, está generando impuesto a la renta, está generando una serie de otros ingresos y tiene regalías. El día lunes, en Chimbo, en homenaje al aniversario de 164 de canterización, va a reunirse la Comisión de Biodiversidad y va a tratar ahí algún tema sumamente importante, que es la repartición nueva de las regalías, para que vaya a servir a las universidades una parte. ¿Por qué lo hemos planteado así? Porque las universidades existentes se asustan cuando proponemos una nueva, y dicen es que la torta es una sola y vienen nuevas y se parten. Y puede ser cierto, ¿no? Yo les he criticado a las universidades con mucho respeto, desde luego, y les digo, pero ustedes que son los genios a la Politécnica Nacional, que producen ingenieros, que pueden hacer riqueza en el país, ¿por qué no pueden hacer ustedes mismos? Y entonces dicen que las empresas públicas no tienen las posibilidades, el capital, siempre hay justificación. Pero lo que vamos a hacer ahora es crecer esa torta para que con las nuevas universidades no se afecten las anteriores. Y la minería nos va a permitir, si es que pasa la ley como estamos planeándola, y en Chimbo la vamos a introducir ya como un articulado en esta reforma legal. Hemos participado en muchas actividades, algunos me han visto, otros no, todos los fines de semana yo estoy en la provincia, no he dejado de vivir en Guaranda, no he ganado las elecciones para irme de Guaranda, estoy trabajando intensamente en la asamblea, pero los viernes estoy acá, me voy el lunes de mañana a veces el domingo de tarde, y activo, visito, he estado en reuniones en San Miguel, en Chimbo, en Caluma, porque una de las misiones que tenemos es hacer territorio también, y no porque estemos en un proceso previo electoral, sino porque ya nos eligieron, pues, y tenemos que rescatar los conocimientos de los ciudadanos, los criterios, como he dicho, las críticas, para poder mejorar. Las propuestas nuestras van caminando en diferentes sentidos dentro de la Asamblea. Aspiramos que en la segunda etapa, porque hay aquí otra cosa que de pronto nos van a criticar y con mucha razón, la próxima semana es la última de trabajo de este trimestre y nos vamos de vacaciones.
Yo he dicho públicamente que no acepto las vacaciones y voy a seguir trabajando, pero la ley y la Constitución prevén que en un año habrá 2 periodos vacacionales del legislativo, de manera que en cumplimiento de esa ley el presidente ha dispuesto ya las vacaciones. Nuestro equipo va a seguir activado trabajando porque tenemos mucho que hacer. En el tema mismo de la Arcángel San Miguel tienen que reunirse durante el periodo vacacional nuestro y no vamos a dejarle al comité presidido por Ulises solo, tenemos que estar activos y acompañando. Estamos terminando el mes de diciembre, es hasta donde debemos rendir cuentas. Me he adelantado a contarles algo sobre lo que está pasando, pero que es producto de lo de diciembre, ¿no? Diciembre fue un mes activo, el presidente de la República se comprometió a enviar un proyecto urgente por mes, y la Asamblea tiene un plazo de un mes para aprobarlo, negarlo, ratificarlo, reformarlo. Hemos trabajado para que eso se haga. Tuvimos después en febrero algún pequeño problema ahí de interpretaciones, que eso me tocará informar el próximo año. El próximo año, pues les invito desde hoy a todos para vernos con los medios de comunicación tan generosos y gentiles que están aquí en Caluma, donde haremos nuestra siguiente rendición de cuentas, una plaza que amamos mucho y que además ha sido muy generosa electoralmente conmigo. Me ha elegido varias veces con primeras votaciones y eso nos compromete para estar en el próximo año allá. Eso no quiere decir que no vamos a estar en todos los demás cantones en estos tiempos, vamos a seguir recorriendo. Me agrada volverlo a ver a Javier Ruiz, lo tenía marginado por haber estado en contra, pero ya le perdono. Quiero decirles a todos ustedes que con confianza nos digan lo que piensan, lo que quieran criticarnos. Hay cosas que en la vida nos motivan, y una que a mí me ha motivado mucho. El otro día escuché una anécdota de un padre que llegaba de su trabajo cansado a la casa. Su hijo le pedía que le salga a comprar algo y no podía él comprarle, un clase media, y en cierta forma un poco enojado le dijo al hijo: no tengo, no puedo, pero si quieres jugar, ven. Y rompió un periódico y le dijo: arma el periódico y entonces habrás jugado y habrás aprendido. El niño en pocos minutos le entregó armado el periódico roto, y en un lado del periódico estaba el mapa del Ecuador, donde el niño lo recibió roto, y lo armó enseguida, y el padre, sorprendido, le dijo: ¿cómo lograste armar tan rápido? El niño le dijo: es que al revés, al otro lado estaba un hombre, y me fue más fácil armar al hombre. Construyendo al hombre, viré y estaba construido el país. La anécdota es sabia porque tenemos que cambiar al hombre para mejorar el país. Muchas gracias.